Buenas tardes, muy buenos días, bienvenidos ¿a qué le llamamos? A la tertulia, al seminario, a Zoom, bueno, lo que queramos. Bienvenidos a nuestro conversatorio, nuestra conversación de esta tarde, ¿qué día estamos hoy? Hoy estamos a 11 de diciembre, la víspera, la noche de la Virgen de Guadalupe, de la Madre de América, de nuestra Santísima Madre, a la cual honramos precisamente con la Navidad. Es el momento grande, el momento sublime. Antes de nada voy a leerles el Evangelio de Lucas, lo que en el fondo estamos celebrando en toda la cristiandad en estos momentos. Nos dice el capítulo segundo del Evangelio de Lucas: por entonces se promulgó un decreto del emperador Augusto que ordenaba a todo el mundo inscribirse en su censo. Perdón, es que ya la vista, como se corta la vista y se alarga el garrote que tenemos que ir utilizando. Este fue el primer censo realizado siendo Quirino gobernador de Siria. Acuden todos a inscribirse, cada uno en su ciudad. José, el esposo de María, subió desde Nazaret, ciudad de Galilea, a la ciudad de David, en Judea, llamada Belén, pues pertenecía a la casa de la familia de David, a inscribirse con María, su esposa, que estaba embarazada. Estando allí le llegó la hora del parto, dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no habían encontrado sitio en la posada. Había unos pastores en la zona que estaban juntos por turnos, cuidaban por turnos los rebaños a la intemperie. Un ángel del Señor se les presentó. La gloria del Señor los cercó de resplandor y ellos sintieron un gran temor. El ángel les dijo: no teman, pues miren, les doy una buena nueva, una gran alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David el Salvador, el Mesías, el Señor. Esto les servirá de señal: encontrarán un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Al ángel en ese momento se le juntó otra gran cantidad de ángeles que alababan a Dios diciendo: gloria a Dios en lo alto y en la tierra paz a los hombres llamados por él. Cuando los ángeles se hicieron, los pastores se fueron. Los pastores se decían: crucemos hasta Belén a ver lo que ha sucedido y nos ha comunicado el Señor. Fueron rápidamente y encontraron a María, a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo les contaron lo que les había dicho el niño y todo lo que lo oyeron se asombraban de lo que encontraban. Y en estas palabras de Dios. Esto es la primera historia de la Navidad. De aquí entonces ha habido un montón de cosas, un montón de historias, un montón de situaciones y demás. Y eso es lo que vamos si le preguntamos al dueño de un restaurante qué es la Navidad, es el gran momento de vender y vender y vender comida, hacer comida. Si preguntamos a uno de una tienda de electrónica, por ejemplo, la que están los judíos aquí en la calle 34, es el tiempo de las ventas. Si le preguntamos a un hombre o a una mujer común y corriente como somos nosotros, ¿qué significa la Navidad? Navidad, natividad, pero fuera de eso, comer, visitar, hacer regalos, preñar las tarjetas de crédito y, en el fondo, ¿qué más? Entonces, decir Navidad, vamos a ver qué es lo que significa Navidad en la historia, poniendo la idea de que viniera un marciano y se pusiera, buscando ahora, vamos a ver, ok, ya está. La Navidad a través de los tiempos. Ahí tienen esa imagen, en Valera se acordará de esa imagen, la gruta de Belén, en el lugar en que, según la tradición, según la historia, según la tradición, según las leyendas, nació Jesús y se fue colocado allí. Ahí estaba el pesebre. El pesebre, ahí está el sitio donde fue colocado el muchachito. Pero el pesebre del pedazo de madera y demás, según otra tradición, está en Roma, está en la Basílica de Santa María la Mayor. Allí lo tienen colocadito en un altar, el pesebre de madera. Pero bueno, el lugar donde lo colocaron, eso es lo de menos. Lo importante es que nació allí el Señor y allí fue colocado. La Navidad es un tiempo de luces, tiempo de bodas, tiempo de manzanas, eso que significan las manzanas en el árbol de Navidad. Antes del siglo IV no existía
esto es una chavienda. Antes del siglo IV no existe mención alguna de una fiesta de Navidad. O sea, hasta el siglo IV nadie celebraba la Navidad. Se celebraba la manifestación de Dios a través del niño. Pero la natividad, recordemos que la palabra Navidad viene de la palabra del sustantivo latino nativitas, nacimiento, vida nueva que empieza a caminar en este mundo y en esta vida, en esta existencia. La primera referencia que se tiene en un calendario romano, compilado por un cierto filólogo, en el año 354. A la lista de las fiestas celebradas entonces se encuentra la siguiente inscripción: el 25 de diciembre Cristo nace en Belén de Judá. Basándonos en este dato podemos decir que la institución de esta fiesta se remonta a los primeros años del siglo IV. O sea, hasta el siglo IV no había Navidad, o sea, no había la celebración de la Natividad. Era una celebración más, una celebración que no se celebraba, una fiesta que no se celebraba. Se tenía la memoria. Hay que partir del hecho siguiente, tiene su cierta lógica. La primera meditación, los primeros recuerdos que tienen las primeras comunidades de la vida de Jesús es la muerte y resurrección. ¿Por qué? Porque es lo más inmediato, lo que más han conocido, lo más han vivido. Siglo II, siglo III, siglo IV. Pensemos que hasta el 313 la iglesia está prohibida. Es indocumentada, vamos a decir palabras que entendemos entre nosotros. Está prohibida, está indocumentada. El ser cristiano era empleo de alto riesgo, pertenencia a un grupo de alto riesgo. Había las grandes persecuciones, fueron las de Decio, el emperador Decio, y la del emperador Nerón. Luego después Diocleciano también tiró de cuchillo a todo lo que pudo, entonces había que esconderse. No había tiempo para las celebraciones religiosas, para las celebraciones y los recuerdos de la vida del Señor. Entonces, es a partir del siglo IV, siglo V, sobre todo siglo IV, que se empiezan a establecer las primeras celebraciones de la Navidad. El Nuevo Testamento no nos dice la fecha ni el momento del año en que relaciona con el nacimiento de Jesús. Lucas, que tiene su cuidado en situar el evento en un momento preciso de la historia, nos dice, por ejemplo, que ocurrió siendo Quirino gobernador de Siria, que fue aproximadamente entre los años 5 y 6 antes de Cristo. Por consiguiente, Jesús nació el año del Señor, habría que echarlo para... O sea, después va a haber una complicación con Dionisio el Breve, un diácono que al calcularlo en las fechas se equivoca y por eso pone el año cero en el año cero, cuando el año cero de Jesús ya tenía 5, según unos autores de 5, según otros de 7 años, de 5 a 7 años más. O sea que Jesús no murió a los 33 años, sino murió a los 40, 42 años. Pero bueno, es hasta cierto punto inmaterial la cosa. Lo importante es que nació, que vivió, que predicó, que fue crucificado y que fue masacrado y que fue llevado al cielo. La elección de este día concreto fue determinada por una fiesta precristiana que se celebraba en Roma, era la fiesta del Sol Invencible. Hay que tener en cuenta una cosa muy importante. En el Medio Oriente, y en el mundo antiguo, los astros, el Sol, la Luna, las estrellas, marcaban la cuenta del tiempo, marcaban las fiestas, la vida, la muerte, las cosechas, la transhumancia y demás. Para el mundo semita era la luna. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Tenían que caminar en medio del desierto. Durante el día el desierto puede llegar a 100, 120 grados Fahrenheit, o sea, los 40, 50, 60 grados Fahrenheit. Era precisamente para estar acostaditos, estar protegidos con las tiendas de campaña, estar en la sombra, que la poca sombra que se podía montar con eso, y en la noche al caer del sol se iban moviendo a través del desierto. Entonces, a través del desierto hay la luna, más o menos las estrellas le van marcando el camino. La luna va a ser hasta el día de hoy, para los pueblos semitas, los musulmanes, los judíos y demás, son los grandes grupos religiosos, va a ser la luna la que va a marcar el tiempo del calendario de cada día. Sin embargo, en el centro de Europa va a ser el sol. Va a ser el sol el que va a marcar el centro el sol y las estrellas siempre, el centro de la vida. Entonces, por eso hacen ellos, los
los romanos hacen la fiesta del sol invencible, porque el sol llega a su punto más alto el 25 de junio, 24-25 de junio, el día de la fiesta de San Juan Bautista. Y va disminuyendo, va muriendo poco a poco. ¿Pero va muriendo cómo? Va muriendo el sol en el trigo. El trigo se empieza a recoger precisamente en los meses de julio, agosto. Ya para finales de agosto toda la cosecha de trigo ha sido recogida. Pero después del trigo viene en el otoño, viene la recogida de la uva. Entonces va disminuyendo el sol. El sol va muriendo, va dando vida en el trigo, va dando vida en la uva, que va a dar el vino, va dando vida en la aceituna, que va a dar el aceite. Y así la aceituna también se recoge finales de octubre, la primera aceituna, noviembre y principios de diciembre. Entonces, el día más corto del año es el 21 de diciembre, en que el sol aparece muy poco, está medio muerto, pero el 23 de diciembre ya empieza a nacer. El sol no se acaba con él, es invicto el sol, es invencible el sol. Y entonces se empieza a celebrar las fiestas del sol invencible. Entonces los cristianos, ¿qué hacen? Hacen una cosa muy importante. ¿Quién es el sol? Hacen una adaptación, una inculturación en las costumbres de cada día de los fenómenos históricos, religiosos y demás que van dándose en medio de ellos. Entonces, la fuerza y la luz demuestra que era invicto, invencible el Señor, el sol. Por eso, de hecho, como se dice domingo, el día del Señor, en inglés, Sunday, el día del sol. Comienza la vida con el sol, comienza la vida que va muriendo poco a poco y va a crecer y va a subir, porque el sol es invencible. El sol invencible para nosotros es Cristo resucitado. El emperador Aureliano fue el que introdujo la fiesta pagana del sol invictus. En Roma ocurrió en el año 207 después de Cristo. Entonces, esa es la razón por la cual se celebra en el hemisferio norte del globo de la Tierra. O sea, tenemos la parte del norte, del norte, la parte de arriba donde estamos nosotros estamos viviendo en el hemisferio norte, la mitad es el Ecuador, en la mitad del planeta Tierra es el Ecuador, entonces el hemisferio sur es invierno, mientras que aquí es verano, y viceversa, cuando aquí es invierno, allí es verano. Por eso pensemos que el Medio Oriente está en el hemisferio norte, en mitad del planeta. El simbolismo de la luz y del sol eran familiares ya a los cristianos, ya que un día, o sea, no fue muy difícil que los cristianos adaptaran el nacimiento de Cristo en el nacimiento del sol. Cristo ya era conocido como sol de justicia, esplendor del Padre, luz del mundo. Un escritor del siglo IV, aludiendo a la fiesta del sol invencible, sustituida entonces, pregunta retóricamente: ¿acaso hay alguien más invencible que nuestro Señor, que superó y venció a la muerte? O sea, era una serie de ideas, una serie de presentaciones, una serie de escritos y demás, de reflexiones, que fue lógico, consecuencia lógica, porque ya Cristo era conocido como el sol de justicia. ¿Quién es el que habla de Cristo como sol de justicia? El profeta Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento. Luego después un autor del siglo IV, creo que es Teodosio, aludiendo a la fiesta del sol, y sustituye entonces, pregunta retóricamente: ¿hay alguien más invencible que nuestro Señor, que superó y venció la muerte? O sea, el sol vence el cambio del tiempo, pero Cristo vence a la muerte, que era lo más importante en aquella época, en aquellas disquisiciones teológicas que se daban. Ahora, hay que tener en claro una serie de cosas, algunos datos. Los cristianos de los 3 primeros siglos ignoraron nuestra fiesta de Navidad celebrada el 25 de diciembre. Para ellos celebraban la resurrección. Era el centro de la vida cristiana, la resurrección de Jesús. Y todos los sacramentos estaban listos. Recordemos que la palabra sacramento lo que significa es momento sagrado de la fe, que nos va marcando el camino, que nos va marcando las fechas de nuestra vida, en nuestra existencia. Entonces, en la resurrección. Después de la resurrección ya alguien sigue escarbando más. Tenemos el caso de Lucas, que es Lucas y Mateo son los únicos que escriben su evangelio y en él
pensando en el mundo occidental y pensando en la sucesión de cada uno. Empiezan desde el principio las genealogías. Para un judío la genealogía es muy importante. Si recuerdan el programa de la tertulia del último miércoles, el último jueves creo que fue, hablábamos miércoles de la genealogía de Jesús. Porque eso es el último jueves, me cuentan. Era muy importante en ese sentido el ir poco a poco marcando las pautas desde el principio hasta el final. Cristo resucita, Cristo es el sol que vence de lo alto, así que en ese sentido está bien. El nacimiento de Cristo entonces era celebrado en este día, era conmemorado en Oriente y más tarde también en Occidente con otra fecha. O sea, pensemos en el siglo IV, es ya el momento, comienza el principio del fin de la decadencia del Imperio Romano de Occidente. El Imperio Romano nace en Occidente, nace en Roma, se va extendiendo por Europa, se va extendiendo por Medio Oriente, pero llega un momento que es tal la grandeza del imperio que no se puede controlar de una sola ciudad. Entonces, en el siglo IV, ya el emperador Constantino, que es el que libera a los cristianos, les da licencia para vivir libremente en el Imperio Romano, empieza ya a buscar alternativas para agrandar el imperio. Entonces, cuando de una ciudad antigua en Bizas, la ciudad de Bizas, él construye la capital del Imperio Romano en Oriente, y de Bizas le va a llamar Constantinopla. Constantinopla es el nombre de la ciudad de Constantino. Y ese imperio romano va a durar hasta 1453, que es destruido por los otomanos, los musulmanes que llegan a Turquía y demás. Entonces es cuando ese imperio romano se convierte en Turquía, el lugar, la tierra de los turcos. Era en la tierra del imperio bizantino. ¿Por qué bizantino? Porque el emperador Constantino toma una ciudad en un punto estratégico del Mediterráneo, del mar Mediterráneo, por aquella zona, en un punto estratégico, y la engrandece y la hace la capital del Imperio Romano. El Imperio Romano que va a decaer, va a desaparecer en el siglo V en Occidente, y esto va a continuar hasta el siglo XV, 1000 años más. Bueno, pues volviendo a la festividad del Rey, ¿qué fiesta se celebraba entonces como la manifestación de Dios? El 6 de enero, la Epifanía. Epifanía viene de un verbo griego, epifanomai, manifestación ante el mundo. Entonces la fiesta, la gran fiesta del nacimiento de Cristo es cuando se manifiesta a los demás, se manifiesta al norte, al sur, al este, al oeste, es la manifestación universal. Entonces, pero ¿qué ocurre? Que eso, el Imperio Romano de Oriente va a tomar la fuerza que había tenido hasta ese momento el Imperio Romano de Occidente, pero no quita de que el Imperio Romano de Occidente siga manejándose y siga pensando en las fiestas del sol, el sol que nace de lo alto, el sol que nace del alto para ellos es Cristo. Entonces, cuando llega la ruptura en el año 1054 de Oriente y Occidente, en Oriente van a continuar con la fiesta de la Epifanía, la fiesta de la manifestación, hasta el día de hoy. La Navidad para los ortodoxos es el 6 de enero. La Natividad de Cristo se celebra la manifestación al mundo. Entonces, esa fiesta que después va a ser la fiesta de los tres santos reyes, que después vamos a ir viendo poco a poco. Los datos que tenemos en los evangelios señalan ya el nacimiento de Cristo y no disponemos otro respeto en ninguna otra fuente. En un cómputo pascual que data del año 243 se fija el nacimiento de Cristo el 28 de marzo, día en que se creó el sol. Para cristianos es el Mesías, sol de justicia. En consecuencia, también Jesús vino al mundo el 21 de marzo, el 28 de marzo. Hay discrepancia. El 28 de marzo está muy unido al nacimiento porque 24 de marzo y 9 meses después es 24 de diciembre. Entonces empieza a celebrar primero la festividad de la encarnación de Jesús. Entonces, si él nace el 24 de diciembre, es engendrada su madre el 24 de marzo, tiene que ser el 24 de
de diciembre cuando haya nacido. Juegan con una serie sin ninguna manifestación lógica ni nada por el estilo. Es cuando empiezan las primeras manifestaciones en torno al nacimiento. Otra fuente de los 3 primeros siglos era sí mismo de manera expresa el nacimiento de Cristo en primavera. Por ejemplo, el Papa Pseudo Clemente lo colga el 1 de abril o el 20 de mayo. Que si vamos a ver, tiene lógica. Tiene lógica que haya sido... ¿Por qué digo que tiene lógica? Siguiendo el texto de los evangelios de Mateo y de Lucas, dice que estaban los pastores en el monte. Miren, Belén es una zona de montaña. Belén es un barrio, hoy en día es un barrio de Jerusalén. Y en Belén es el clima del desierto. Durante las noches baja la temperatura casi abajo cero y durante el día sube a 40, 50, 60 grados centígrados. Es muy caliente el ambiente. Pero a lo que voy, si hubieran nacido realmente en diciembre, los pastores no estarían en el campo. Pero primero ellos se congelan de frío, pero sobre todo las ovejas se mueren de frío. En Belén nieva. Yo no me acuerdo, Albaleda cuando usted fue en primavera, fue en el verano, ¿verdad? Fue en verano. Pero en diciembre, yo antes solíamos hacer 3 viajes al año a Tierra Santa. Y uno de ellos siempre era en Navidad en Belén. Es una Navidad completamente distinta como lo celebramos aquí. Olvídense del comprar y comprar y comprar, del comer, 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 beber, 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 visita por aquí. Es un día más. Eso sí, ese día, el día del 24 por la noche, es la Santa Misa, y siempre tratábamos de tener o a las 11:30 o a las 12, a las 12:30, tener la Santa Misa en la capilla de San Jerónimo. Una capilla que, según la tradición, fue el lugar donde Jerónimo estuvo recluido, la celda de él, y allí hizo la traducción, era su oficina, por así decir, donde él hizo la traducción de la Sagrada Escritura. Pero en la lógica él dice eso. Es un Pseudo Clemente, es uno de los intelectuales de la época, la coloca el 1 de abril, otros el 20 de mayo. O sea, se coloca entre primavera adelantada, ya avanzada, o comienzos del verano, porque es lo que dicta, siguiendo el texto del Evangelio. El texto que nos dice Lucas, que nos dice que había los pastores, que nos dice Mateo y demás. Ahora, el calendario. Al fijarse esta fecha, quedaron también fijadas las fechas de la circuncisión y de la presentación. O sea, si ponemos la fiesta el 24 de diciembre, ya que la circuncisión era 8 días después y la presentación era 40 días después. Por eso tenemos la presentación, y el día de la presentación en el templo era también el día de la purificación de María. Ya fue la purificación de la madre. Entonces, es lo que se va haciendo, lo que se va viviendo, lo que se va acercando, a ir marcando las fiestas de cada día, la fecha de las fiestas de cada momento y demás. También el nacimiento y concepción de Juan el Bautista. Hasta el siglo X la Navidad era considerada los momentos pontificios el inicio del año eclesiástico, como se sigue haciendo en las bulas. Bonifacio VIII restauró temporalmente esta costumbre, la cual en Alemania se mantuvo por un tiempo más. O sea, en fechas inventadas, porque son inventadas. Se sabe que nació, se sabe que siguió las normas del Levítico cuando una criatura nace. Se le circuncidó, se le presentó al templo, se purificó la madre. Ahora, ¿cuándo? Pues vaya usted a saber, no sabemos exactamente las fechas. Pero en el momento que ya se pone una fecha determinada, que es el 24 de diciembre, el día del nacimiento, purificación de María, el 2 de febrero. Porque son 40 días después del 24 de diciembre a febrero 2, han pasado 40 días. Entonces es el día en que se queman los árboles de Navidad, que ya veremos que los árboles tienen un significado muy importante. Eso, y es una tradición muy cristiana. Algunos han querido decir, no, que los árboles son de tradición protestante y demás. Eso nada. Es una tradición cristiana que veremos en su momento. Entonces se queman esos árboles porque ya ha terminado el tiempo de la natividad. El tiempo del nacimiento, cuando una mujer quedaba embarazada, la vida ya se la marcaba el libro del Levítico, las normas del Levítico. Estaba embarazada,
tenía que dejar de trabajar de ciertas formas, era el momento de se quedaba impura, el marido no la podía tocar porque estaba impura, es como cuando tenía la menstruación tampoco la podía tocar porque estaba impura, que en el fondo eran normas de higiene disfrazadas de preceptos religiosos para que la mujer fuera respetada en su intimidad y en sus procesos biológicos naturales. Entonces, la purificación de María tiene que marcar unas fechas, la presentación en otras fechas, el dado el nombre a otras fechas, todo eso estaba organizado en base al nacimiento de Jesús, al nacimiento de la vida, de la venida a este mundo. Las tres misas que se celebran, el Papa Gelasio y el Gregoriano, si fuera necesario de la abstinencia todavía hoy, son guardadas. Si bien Roma señala sobre tres misas, ¿qué significa esto? Miren, los sacerdotes, según la última legislación del Código de Derecho Canónico de 1983, podemos celebrar en los días de diario 2 misas, los días de fiesta 3 misas. En casos muy excepcionales se podría celebrar 4 misas en sábados o domingos para misa del domingo. Pero hay 2 días en el año en los cuales podemos celebrar 3 misas corridas. Una de ellas es Navidad, otra es el Día de los Fieles Difuntos. Navidad es precisamente por el recuerdo de Cristo ayer, hoy, ayer, siempre, y el principio de cada día, el principio de la historia viene con Cristo resucitado. En la distribución judía cristiana, el triple nacimiento de Cristo, eterno en el tiempo y en el alma. La de los días de difuntos es debido a que a lo largo de la historia se habían dado muchas donaciones para misas de difuntos y nunca se habían gastado el dinero y nunca se habían dado esas misas. Entonces el Papa Pío X, San Pío X, en el siglo XX, establece que ese día, el Día de los Fieles Difuntos, se puedan celebrar 3 misas sin intención, simplemente a intención del Sumo Pontífice. Intención del Sumo Pontífice significaba intención en la que él hubiera puesto, y él había puesto para pagar, resarcir a aquellos que habían encargado misas y no que se les habían dicho, pero no le habían devuelto el dinero. Claro, nosotros pues, vamos a encargar una misa, 2 misas, y damos una limosna, damos un stipendio y demás. Pero pensemos que grandes reyes o grandes señores o grandes pecadores, por así decir, dejaban centenares de miles de dólares no, sino monedas de oro y propiedades para que se dijeran misas por su eterno descanso. Creo que al rey Felipe II deja un dinero para que a perpetuidad se celebren 1000 misas. Nunca se celebran esas 1000 misas, pero hay que respetar la voluntad del donante. Entonces, como símbolo de fiesta, el día de la Natividad del Señor se celebran 6 misas. Muchas veces en muchas parroquias celebrar una misa ya es una proeza, porque no hay sacerdotes, imagínense celebrar 3 misas. Pero bueno, la Iglesia no ha querido eliminar ese mandato, ese precepto, ese consejo, como aquel que dice. Otro de los símbolos de la Navidad es el Belén. El Belén es un invento en el siglo XIII, en 1223, San Francisco de Asís dio origen a estos preceptos de nacimiento que conocemos que era la representación plástica, presencia del buey, de la burra, de una interpretación de Isaías, aunque aparece en el magnífico pesebre del siglo IV descubierto de la catacumba de San Sebastián en el año 1877. O sea, en el fondo, resumiendo, ¿quién se inventa la representación del pesebre del nacimiento? San Francisco de Asís. Y es a partir del siglo XIV, siglo XIII, 1200, 1300, en que en 1223, siglo XIII, comienzo del siglo XIII, se va a representar año a año y van a ser los belenes, se van a llamar son los belenes, representación plástica del nacimiento de Jesús. Esa va a ser hasta cierto punto una diferencia entre católicos y protestantes. El católico pone el nacimiento, el protestante pone el árbol de Navidad. Ambas tienen la misma referencia, ambas tienen el mismo valor, como veremos más adelante con los árboles de vida San Bonifacio. Los signos y villancicos. Los primeros que fueron a dar a Jesús fueron los pastores que estaban en el campo.
Los pastores eran gente sencilla, gente pobre, gente que no tenía educación literaria de ninguna clase, pero tenían una cosa muy importante que era el amor a Dios y el amor entre ellos y a su prójimo. Entonces, muchos de ellos no sabían leer, pero sabían cantar. Entonces iban cantando y vivían en villas. Las villas eran pequeñas aldeas, formadas fundamentalmente por campesinos y por ganaderos, de pastores, sobre todo pastores de ovejas, pastores de cabras y demás. Y que normalmente eran niños, 6, 7 añitos, se les encargaba con un perro o 2 perros de cuidarlos durante el día, llevarlos a pastar a los animales y traerlos a la casa. Y entre ellos pues se entretenían cantando pequeñas canciones de las villas, de ahí donde viene la palabra villano, el que nacido en la villa. Y de donde viene la palabra villancico, las canciones de los... pero que eran canciones que no eran solamente de Navidad, eran canciones de amor, canciones de melancolía, canciones para las diversas etapas de la vida y canciones también para la iglesia. Había villancicos de María, villancicos de los ángeles, villancicos de San José, villancicos... Claro, en la época de Navidad es cuando más se canta al niño Jesús. Entonces se ha quedado la palabra canciones de las villas, villancicos, exclusivamente para las canciones de Navidad que tienen que ver con la Navidad y demás, lo cual es realmente en parte incorrecto, porque si se cantan para Navidad, pues pueden cantar en otra época del año. Pero en el fondo es eso lo que hace el folclore, es la religiosidad popular. La religiosidad popular nos lleva a cantar, a rezar, a representar la Navidad con el amor, la sensibilidad de alguien que viene entre nosotros y demás. Entonces, espera un momentito que le eche agua al motor, que si no se quema el motor. Bien. El nacimiento de San Francisco de Asís es un nacimiento que nos va a ir marcando en la cultura, en nuestra cultura, el acercamiento a Dios, el acercamiento a los demás. Otra costumbre es acabó con ella prácticamente el Internet. Antes había que mandar millones de tarjetas de Navidad, era un tremendo negocio. Ahora ya se manda un email, se manda un WhatsApp y adiós, aquí paz y no se gloria. Y están de negocios a venir abajo. La costumbre de enviar navideños se originó en las escuelas inglesas, donde se pedía a los estudiantes que escribieran algo que tuvieran que ver con la temporada navideña antes de salir de vacaciones de invierno y lo enviaran por correo a su casa con la finalidad de que enviaran a sus padres un mensaje de Navidad. O sea, es una costumbre que viene del siglo XVIII, siglo XIX, en las escuelas inglesas. Recordemos que los ingleses siempre han sido muy proper, muy a la vanguardia. Se han creído lo que no son, pero bueno, hay que dejárselo. Entonces había que mandar en Pascua, había que mandar en Navidad, había que mandar... Entonces, pero claro, había que hacer una notita. Entonces, en 1843, Dobson y Sir Henry Cole hicieron las primeras tarjetas de Navidad impresas con la única intención de poner al alcance del pueblo inglés las obras de arte que representaban el nacimiento de Jesús. O sea, en vez de decir, miren, envíe una notita, envíe una notita, pero que esa notita tenga una imagen de Jesús. ¿Para qué? Para que se vean la riqueza cultural que tenemos en Inglaterra. Los museos, lo que primero les importaba el nacimiento, la representación del nacimiento de Jesús, lo que les importaba era hacer dinero. Entonces era una forma de hacer dinero que era práctico, porque ya venía la tarjetita con la imagen, hay que devolver y demás. Y una frasecita hecha ya impresa, simplemente uno tenía que firmar y listo, y mandar por correo. Y eso muchas veces pues, ha colapsado los correos y demás, pero cumplió su finalidad, producir dinero, dar un mensaje de Navidad y dar un mensaje de decir que nos acordamos al menos de la familia una vez al año. En 1846 hicieron las primeras colonias de casa. En 1860, Thomas Nash, creador de la imagen de Santa Claus, organizó la primera venta masiva de tarjetas de Navidad en la que aparecía impresa la frase Feliz Navidad. O sea, 1860 es ya la imagen ya no va a ser compartida, las imágenes que aparecen en las fotos, los dibujos que aparecen en las tarjetas de Navidad, ya no van a ser solamente escenas del nacimiento de Jesús. Va a aparecer ahora San Nicolás, Santa Claus, Santa Claus.
que después va a ser el representante de las grandes fiestas de Macy's y demás. El árbol de Navidad, vamos a hablar del árbol. Los antiguos pueblos germánicos, cuando digo pueblos germánicos son los pueblos de lo que hoy en día es Alemania, Suecia, Dinamarca, Austria, parte de Francia, parte de Bélgica y demás, era donde se establecen. Hay una época de grandes hambrunas hacia el siglo II, siglo III de nuestra era, en el centro de Europa, en el norte y centro de Europa, y van buscando, pues eso, de comer, van así, bajando hacia los lugares más cálidos, a la cuenca del Mediterráneo, pues las tribus de estos pueblos germánicos se llaman en general, estaban también los pueblos de Hungría, que eran los húngaros, que eran los hunos, dirigidos por Atila, y van trayendo no solamente destrucción, pero también van trayendo educación. Y algunos de estos pueblos eran ya cristianos, por ejemplo los godos, los visigodos, que van a invadir la península ibérica. En la península ibérica, España y Portugal son invadidos por godos, ostrogodos, visigodos, alanos, vándalos, me acuerdo, eran como 7 o 8 pueblos, 7 o 8 grupos étnicos. Y los godos ya conocían el cristianismo, pero el cristianismo herético, el cristianismo de Arrio, que no vamos a entrar en detalles y demás, pero tienen una fuerza grande. Entonces los antiguos germanos creían que el mundo, todos los astros estaban sostenidos pendientes de las ramas de un árbol gigantesco llamado el divino Yggdrasil o el dios Odín. O sea, ellos, volvemos a lo mismo de antes, la naturaleza les condicionaba. Los pueblos del desierto, la luna. Los pueblos del Mediterráneo, el sol. Los pueblos del norte, las estrellas. Y la luna y sobre todo las estrellas, eran las que iban marcando. Entonces todas esas estrellas tenían que estar de alguna forma enganchadas en algún sitio. Y para ellos era el árbol. Fíjense que la cuestión de los árboles ha estado muy presente también en la religión de muchos pueblos, donde fue el árbol de bien y del mal de Adán y Eva. Entonces, ¿sería un árbol? Pues vaya usted a saber si era un árbol, era una mata, era un invento de la tradición, muy en contacto con otras culturas. ¿Entiendes? El hecho era que había una prohibición y no se respetó. Pero bueno, vamos a entrar en eso ahora. Entonces, el cielo estaba sostenido, el dios Odín era el que controlaba todo y creían que el árbol de él, el árbol de Odín, el dios Odín, era el que había que venerar, había que adorar. La celebración de ese día consistía en adornar el árbol de encino con antorchas que representaban las estrellas, la luna y el sol. Entonces, en torno a esto, bailaban y cantaban adorando a su Dios. Entonces, San Bonifacio, ¿qué es lo que hizo? Muy sencillo. Cuentan que San Bonifacio, evangelizador de Alemania, derribó el árbol. O sea, cortó el árbol. El árbol era el árbol donde se enganchaban todas las luces, todas las estrellas, toda la luna, todo el sol. Vamos a quitar el muerto, el perro, se acabó la rabia. No, vamos a acabar con ello. Vamos a quitar este árbol. Pero vamos a plantar otro árbol. Antes había una encina. Las encinas son árboles pequeños, son centenarios. Una encina fácilmente puede durar 300 o 400 años, si se la respeta. Bueno, hay actualmente el árbol más antiguo, del cual se tiene constancia histórica en España, es un olivo que tiene 1700 años de antigüedad. ¿Cómo se sabe eso? Pues hoy en día con tecnología se cuentan las rayas que va, cada año tiene una raya en el tronco, va marcando una crecida. Y así más o menos se hace eso. Entonces, él corta la encina, que es pequeña, parecida a las encinas, muy extendida, eso sí, pero poca altura, por el pino. El pino, ¿por qué pino? Por varias razones. Pino es un árbol alto, crece bastantes metros. Y entonces va creciendo, si te recuerdan, háganse una idea de los árboles de Navidad, en forma de triángulo. Es la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Entonces, y luego tiene hoja perpetua. Los árboles saben que durante el otoño
se desaparece, se cae la hoja y reverdece en la primavera. Pero hay ciertos árboles que nunca se les cae la hoja, siempre son de hoja perpetua. El pino es uno de ellos. Entonces, ¿qué quiere simbolizar esa hoja perpetua? Esa rama, el amor divino de Dios hacia nosotros. Por eso, árbol alto llega hasta el cielo, la morada de Dios, en forma de triángulo, la Santísima Trinidad. Entonces tiene hoja perenne, el amor perenne hacia nosotros. Entonces se adorna con manzanas, que representaban las tentaciones, el pecado original y los pecados de los hombres. Tenemos la narración del Génesis. El Génesis nos dice que el árbol del bien y del mal les ofrece una manzana. No se sabe, las traducciones han sido muy liberales en ese sentido. El texto bíblico original dice un fruto. Bueno, pero puede ser una manzana, puede ser una pera, puede ser un melón, puede ser un coco, puede ser un maíz o cualquier cosa. Bueno, se ha quedado en el mundo europeo que era una manzana. Entonces, en el árbol de Navidad tiene que haber manzanas. Tiene que haber manzanas porque representan las tentaciones, el pecado original y los pecados de los hombres. También tiene que haber velas, representaban a Cristo, la luz del mundo y la gracia que reciben los hombres que viven en Jesús como Salvador. Ya son dos cosas que tienen que haber obligadas. Después las manzanas se van a sustituir por las bolas de cristal. ¿Se acuerdan al principio, la primera slide que pusimos era precisamente de esas bolas de cristal que se ponen para adornar, para sustituir las manzanas? Las velas representaban, las manzanas representan el pecado, las velas representaban a Cristo, la luz del mundo. El Cristo resucitado, como se representa en el Sábado Santo, con una vela grande, el cirio pascual. Esto se va a difundir por toda Europa. De hecho, el Vaticano tiene en la plaza de San Pedro, se coloca un árbol de Navidad, un árbol que es regalado normalmente el de este año creo que ha sido regalado por Alemania, y un nacimiento. El nacimiento del de este año está regalado por una comunidad peruana. Entonces, el nacimiento de este año en Roma es peruano. Así que nuestros hermanos peruanos nos van a representar a todos. Esta costumbre se difundió por toda Europa en la Edad Media, y las conquistas y migraciones llegó a América. Pero entonces, siempre hubo la polémica. Como venía del centro de Europa y del centro de Europa, donde viene la reforma protestante, eso es exclusivo de los protestantes. No, eso es exclusivo de los... San Bonifacio era un monje de la tribu, vamos a llamar así, San Bonifacio, que evangeliza los pueblos germánicos, San Patricio, que evangeliza los pueblos celtas, los irlandeses, San Columba, que evangeliza los escoceses y parte de los ingleses. Son parte de un movimiento de evangelización llevado a cabo por las órdenes religiosas presentes en ese momento en la Iglesia y en el mundo europeo. Poco a poco la tradición fue evolucionando y cambiaron las manzanas por esferas y las velas por focos que representaban la alegría y la luz que Jesucristo trajo al mundo. Actualmente las esferas simbolizan las oraciones que hacemos durante el periodo de Adviento. Esferas azules son oraciones de arrepentimiento, plateadas de agradecimiento y doradas de alabanza y las rojas de petición. O sea, no es decir, voy a colocarle una serie de bolitas, no. Tienen también su truco. Esferas azules, si son azules, son esferas de oraciones de arrepentimiento. Esferas plateadas, oraciones de agradecimiento a Dios. Esferas doradas, alabanza, y esferas rojas, petición. O sea, por eso cuando se fijen, normalmente pues coloca las bolas y aquí paz en el cielo gloria. Uno se olvida de qué color tiene, qué significa el color y demás. Pero tienen es un lenguaje, se usa un lenguaje de símbolos, un lenguaje no verbal. Árbol, símbolo de vida. Triángulo, símbolo de la Trinidad. Hojas perennes, símbolo de la eternidad. Esferas actuales que eran el sustituto de las manzanas. Manzana era el recuerdo del pecado. Árbol, pecado, árbol, manzana, pecado, todo junto en el paraíso. Pero se han sustituido por bolas que tienen un color. ¿Por qué? Porque los árboles de Navidad
supuestamente no son para la Navidad, son para el Adviento. Teóricamente se colocan el primer domingo de Adviento y se retiran el 2 de febrero, el día de la Candelaria. Es el periodo de la purificación. Todo ese tiempo sería el tiempo de la esperanza y el tiempo de la vida. El tiempo de la esperanza marcado por los 4 domingos de Adviento, domingo primero, segundo, tercero, cuarto. Mañana celebramos el tercer domingo de Adviento, símbolo de arrepentimiento y de cambiar de vida. Por eso el tiempo de Adviento es Isaías y Juan el Bautista, preparen el camino del Señor. Preparemos el camino. Ese camino llega a su plenitud cuando Cristo viene a nosotros. Entonces es la alegría, primero el arrepentimiento, el símbolo azul de las oraciones. Nos hemos dado cuenta durante el Adviento que nos hemos equivocado, somos pecadores y demás. Ahora, el Señor nos perdona, bolas plateadas. Agradecemos a Dios el perdón que nos ha dado. Entonces, alabamos a Dios, alabamos porque nos ha perdonado, porque nos ha dado la gracia, porque nos ha hecho reconocer lo que hemos cometido, la alabanza. Pero entonces le pedimos a Dios que podamos vivir, que podamos caminar, que podamos hacer lo necesario por la petición para seguir siendo buenos cristianos. Las rojas, azules, plateadas, doradas y rojas tienen que ser las. Así que si han puesto ya las velitas, las van cambiando el colorcito o si no, la apunten para el año que viene. Ahora, se coloca una estrella. En lo alto del árbol se le coloca una estrella de 8 puntas, me parece que son. Sí, 8 puntas. Todo, abarca todo el mundo. Porque la estrella iba marcando el camino en la noche, el camino del desierto. Entonces, representa la fe que debe guiar a nuestras vidas. Ellos se iban guiándose por las estrellas, los marinos hoy en día, teóricamente, se van guiando por las estrellas, aunque hoy en día hay elementos mucho más sofisticados, están los satélites artificiales y las formas de dirección y demás, pero en el fondo suele aparecer en ese sentido recuerdos de la antigüedad. Bueno, la estrella guía del pino que nos debe guiar nuestras vidas. Pero también el árbol de Navidad no es simplemente un arbolito ahí puesto. El árbol de Navidad hay que ponerlo bien cargadito de regalos. Es donde nos mata sean reyes o sean los árboles de Navidad, hay que poner regalos. ¿Por qué se ponen regalos? Porque ese agradecimiento de todos los dones que Dios nos ha dado, el significado de los dones es el regalo. Y son regalos que le daremos a Jesús en la Navidad. Teóricamente no es decir, esto es para papá, esto es para mamá, esto es para el hijo, esto es para la hija, esto es para el novio, esto es para la novia, etcétera, etcétera. No, en principio eran regalos que le dábamos a Dios, regalos que le dábamos a Jesús. Entonces esos regalos solían ser para atender las parroquias, atender los pobres, atender los huérfanos, atender las viudas. Obras se empleaban en obras de caridad. Después se cambió, el regalo pues, del servicio al prójimo y demás. Venimos ahora a la competencia, por así decir, de los regalos. La competencia de Navidad, que nos ha convertido es eso, a comprar y seguir comprando, y después no sabemos qué hacemos con lo que hemos comprado. Pero San Nicolás, la imagen de San Nicolás, el viajete tuvo su origen en la historia de San Nicolás. O sea, San Nicolás existió, Nicolás de Bari existió, pero no es como nos lo ha presentado ahora, ni estaba vestido de rojo, ni cosa por el estilo. Eso ya fue otra estrategia del mercadeo y demás que veremos más adelante. Existen varias leyendas que hablan acerca de la vida de este santo. En cierta ocasión, cuenta una de ellas, el jefe de la guardia romana de aquella época, llamado Marco, quería vender como esclavo a un niño muy pequeño llamado Adrián, pero entonces Nicolás se lo impidió. Y se puede imaginar enfrentarse con una autoridad romana en aquella época, estamos hablando del siglo II, siglo III de nuestra era, ya el cristianismo había enraizado. Nicolás incluso para algunos autores era obispo ya, entonces se enfrenta con ellos. Entonces se enfrenta y logra que no lo vendan. Porque eso sí, cuando había deudas, se vendían los hijos, se vendía la esposa, se vendía el esposo, se vendía lo que hiciera falta. Cosa que todavía hoy en día, desgraciadamente, está ocurriendo.
Veía hace como una semana en televisión cómo un padre en Afganistán no tiene para comer y dar de comer a su familia y ha tenido que recurrir a vender a su hija pequeñita, una nena de 9 años, para que se case con otro individuo que la ha vendido a la nena por $300. Era una cosa muy común en la antigüedad y una cosa muy común que desgraciadamente sigue existiendo entre nosotros. Hay otra leyenda de San Nicolás. Marco quería apoderarse, Marco era la autoridad. Todos estos datos están cogidos, tomados de la obra la leyenda áurea de Santiago de la Vorágine, un autor, ya hemos citado anteriormente en estos seminarios, un autor que se dedicó a poner por escrito leyendas, poner por escrito historias, y historias que se leen. La palabra leyenda viene del verbo legere, en latín, lectura, cosa que se lee, que después muchas veces hemos cambiado un poco el significado de leyendas, cosas fantasiosas y demás, eso ya es otra cosa, pero es cosas que se leen, son leyendas, del verbo legere en latín. Bueno, pues hay otra leyenda que Marco quería apoderarse de unas jovencitas y su padre no le pagaba una deuda. Era costumbre también, como les digo, por comprar y vender las hijas, o todas las hijas en la casadera. Eso sí, la hija que se casaba tenía que llevar tremenda dote, tremendo dinero y demás. Y dejaba muchas veces a la familia arruinada. Pero entonces muchas veces la familia, por ese dinero, iba a parar de una forma u otra. Eran, no sé, de cambalaches que hacían y demás, cambiando y vendiendo a las muchachas y demás. Entonces estas las querían vender para pagar una deuda. Nicolás se enteró del problema y decidió ayudarlas. Tomó 3 sacos llenos de oro y en la noche de Navidad, en plena oscuridad, llegó hasta la casa y arrojó los sacos por la chimenea, salvando así a las muchachas. Esta es la leyenda que más se ha extendido. Pero entonces Marco, que no era cristiano, que sabía que había persecución contra la fe cristiana, manda a quemar todas las iglesias y encarcelar a todos los cristianos que no quisieran renegar su fe. Así fue como Nicolás fue capturado y encarcelado. Cuando el emperador Constantino se convirtió al cristianismo, mandó liberar a todos los cristianos. Nicolás estaba ya muy viejo. Cuando salió de la cárcel tenía la barba crecida, blanca, y llevaba sus ropajes rojos que lo distinguía como obispo. Sin embargo, los largos años de calor no hicieron quitarle de cárcel, no hicieron quitarle su bondad y su buen humor. O sea, Marcos, cuando vio que lo habían engañado, pues el mes se montó en cólera o de no matar a cuantas personas había por medio, sobre todo a los cristianos, y mete preso lo quería matar, pero no se atrevió a matarlo, por el respeto que había y la forma que tenía de santidad, pero lo mete en la cárcel. En las cárceles de aquel tiempo olvídense de los derechos humanos y cosas por el estilo. Bueno, viene un cambio de emperador, pues Constantino se convierte, manda que todos, eso sí, la religión del príncipe y la religión del pueblo. La costumbre, si un rey se convertía al cristianismo, todo su pueblo tenía que ser cristiano. Si se convertían al judaísmo, tenían que ser judíos. Era la orden dada. Entonces, llevan la tumba, cuando muere Nicolás, muere y es enterrado en su pueblo, en el pueblo de Turquía. Cuando ven que vienen invasiones de los musulmanes, se lleva a la capital, a Constantinopla. Y de Constantinopla, cuando ven que hay peligro, se llevan a Bari, y allí en Italia, en el centro de Italia. Y allí es donde se va a extender la devoción de San Nicolás de Bari. En San Nicolás, que es el patrón de la buena suerte y el patrón de la magnanimidad y demás. Cuando salió de la cárcel tenía la barba crecida, blanca, llevaba su ropaje rojo, pero lo distinguían como obispo. Sin embargo, los largos años de cautivario no lograron quitarle su bondad y su buen humor. Entonces, la fiesta se va a extender mucho por los Países Bajos, por lo que es Holanda, Bélgica, parte de Alemania y demás. ¿Qué pasa? Y la fiesta de San Nicolás se celebra el 8 de diciembre. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando llegan a Nueva York, los holandeses, o sea, la ciudad de Nueva York fue fundada por holandeses. Entonces está en sus tradiciones holandesas. O sea, en sus tradiciones de Halloween, sus tradiciones de Halloween es más irlandesa que holandesa, y otra es la tradición de San Nicolás, Santa Claus. Claus es Nicolás en
en holandés, en la lengua holandesa, en Dutch. Entonces, Claus, Santa Claus que trae los regalos a los niños y demás. Pues, ¿cómo lo vestimos de rojo? Pues muy sencillo. En 1929 la parada de Macy's fue auspiciada por la Coca-Cola. Imaginemos en 1929, que estaba todo el mundo pelado por la crisis del 29, el crash del 29, alguien tenía que pagar, ¿no? Y la Coca-Cola financió la parada de Macy's. Eso sí, puso condiciones. Condiciones que Santa Claus fuera vestido con los colores de la corporación de Coca-Cola. Por eso las latas de Coca-Cola eran rojas, pues Santa Claus es rojo. La lata de Coca-Cola, la anuncio de Coca-Cola aparece con pedazos blancos, por eso tiene la batola grande, los botones grandes de blanco y demás. La Coca-Cola se inventó el Santa Claus que tenemos hoy en día, que ha invadido todo el mundo. Da pena, en Jerusalén a mí me dio pena, en 2 o 3 sitios, en más sitios me extrañó porque eran cristianos, armenios, que han sufrido mucho. Había representación de Navidad, un Santa Claus más ridículo y más feo que pegar a una madre, como dice el otro. Pero entonces también se ha visto la lucha de Santa Claus contra los Reyes Magos, la lucha de los protestantes, del mundo protestante, con Santa Claus, contra el mundo cristiano, católico, los Reyes Magos. Total, son peleas estúpidas y peleas que no vienen a ningún cuento. Pero lo que quiero resaltar es eso. Santa Claus, San Nicolás, San Claus es una figura importante en la historia de la Iglesia, de la primera evangelización, en que se va extendiendo por el mundo, y un modelo de bondad, un modelo de caridad de Santa Claus. Después se va a traer, se va a quedar la tradición en Holanda de que Santa Claus llegaba, y Santa Claus llegaba, según la tradición holandesa, desde España. ¿Por qué desde España? Porque toda esa parte de los Países Bajos eran parte de la corona española por más de 300 años. Entonces, de ahí venía Santa Claus, vestido de morado, no de rojo. ¿Por qué? Porque llega en Adviento el color de los ornamentos es morado. Pero bueno, nos queda 1 minuto y medio. Simplemente el próximo sábado, si Dios permite y la garganta me lo permite, estaremos terminando las figuras de Navidad, que nos quedan las narraciones de Navidad de los Evangelios y los 3 Santos Reyes, de donde viene la tradición de los Santos Reyes. Mientras tanto, les deseo que tengan una preparación muy feliz a la Navidad. Y recordemos eso, Navidad no es comer, no es beber, no es gastar, no es viajar, es buscar a Dios en la realidad de cada día. Celebrar que Dios se hizo parte de nuestra vida. Entonces, cuando amamos, cuando sufrimos, cuando compartimos, cuando ayudamos, estamos celebrando Navidad. Las cosas simples, que hay nada más simple que un niño. Cuando Dios se quiso hacer presente entre nosotros, tomó forma de niño. Y fue un día de Navidad en que se nos pidió, que nos dijo que íbamos a ser bienaventurados si construíamos la paz, si éramos portadores de esperanza, portadores de alegría. Eso les deseo a todos ustedes, especialmente a una Escocia que está enferma, todavía diría que se puso a pelear con alguien y se le pasó eso, pero gracias a Dios ya poco a poco está mejorándose. Un recuerdo para todos ustedes. Si tienen preguntas, hemos hecho eso a las alumnas que deprisa y corriendo, si tienen preguntas, vayan guardándolas o envíenlas por correo o por WhatsApp, y a la próxima semana, los primeros minutos, los vamos a tener para responder sus preguntas. Mientras tanto, simplemente les deseo que Dios los bendiga a todos y que el espíritu de Navidad dure no estos días, sino toda la vida. El espíritu de Navidad es el espíritu de la alegría, el espíritu de la vida. Dios se hace presente en la sencillez de un niño. El espíritu de la sencillez que nos hace distinguir el bien del mal y nos hace construir un mundo marcado por la esperanza, que es lo que necesitamos. Hasta el próximo miércoles en el programa de radio, miércoles, jueves. Hasta el próximo sábado en nuestra tertulia intelectual. Que Dios los bendiga y los bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.